La entrevista del día en Noticias MBS Jalisco. Son 9 de la mañana con 20 minutos. Regresamos aquí a cabina de MBS Noticias Jalisco. Usted durante estos últimos días escuchó aquí en MBS este trabajo especial que hicieron nuestros compañeros Isaac de Loza y Jensi Velázquez referente a la situación en la que se encuentra la presa El Zapotillo. Situación que no es la primera vez que se dice, son 10 años ya de lucha, donde académicos, investigadores, especialistas, observatorios, organismos internacionales, locales y nacionales, pues han venido diciendo un poco sobre esta incongruencia de construir primero una presa, cuando según especialistas, o por lo menos es lo que se dice, son ya construcciones humanas que ya no sirven como funcionaban antes y tienen una vida útil de corto plazo. Y también viene por el otro lado la promesa tanto del gobierno estatal, federal y en algunos casos municipales de los estados colindantes de Jalisco y Guanajuato sobre que esto beneficiaría el traslado del agua hacia todos los habitantes, algo que también algunos académicos especialistas han rechazado. Y bueno, este tema se reavivó luego de que el secretario general de gobierno, como ya lo habíamos comentado, había dicho que ya era tiempo de desalojar a los habitantes de Temacapulín, de Acacico y de Palmarejo, y ahora también pues se trepa al ruedo el presidente municipal Enrique Alfaro exigiendo una solución o por lo menos una explicación clara y real de lo que está sucediendo aquí en Guadalajara en cuanto al tema del agua. Pero no son los únicos. El Observatorio Ciudadano del Agua no tiene un mes, y no tiene un año tampoco, trabajando en este tema, dando recomendaciones, y finalmente, ¿qué es lo que ha pasado con ellas? Bueno, pues el día de hoy nos acompaña aquí el ingeniero Juan Guillermo Márquez. Él es coordinador del Observatorio Ciudadano del Agua, a quien saludo con muchísimo gusto. Ingeniero Juan Guillermo, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días al auditorio. Gracias por la invitación. Ingeniero, pues como platicaba y como mencionaba hace unos instantes, el Observatorio del Agua no es nuevo. Bueno, ya vamos a cumplir el mes entrante un par de años y bueno, cabe hacer un poquito de historia, aunque es corta. Esto es una iniciativa del gobernador del estado, pues para crear un órgano colegiado que le aconsejara qué hacer en este tema y en los temas de agua relacionados al estado de Jalisco y de cara pues a un mediano y largo plazo hacia el futuro. Entonces, bueno, hemos hecho nuestra parte, hemos cumplido. Hay 58 recomendaciones que han sido emitidas y bueno, hay un titubeo muy importante de parte del titular del Ejecutivo. Quizá le estén mal aconsejando a algunas gentes o no con la precisión que debería para tomar las decisiones. Y a la fecha no hay una expresión, ya sea vía declaración verbal o un escrito, donde acepte primero las recomendaciones y en segundo término, pues que se cumplan. Entonces, sí es lamentable, pues, que siendo una iniciativa del gobernador, no se ha cumplido, pues, en ese sentido de aceptar y cumplir esas recomendaciones. Y bueno, por otro lado, obviamente como observatorio, pues, nos motiva o celebramos que una autoridad, como es el alcalde de Guadalajara, declara hasta el momento que hace propias el ayuntamiento las declaraciones y cumplirlas en lo que a ellos les corresponda. Entonces, bueno, es el primer signo visible de una autoridad ejecutiva en el estado que hace esto. Y bueno, pues también es muy sabido que espacios que no se cubren, como en este caso, pues esa creación del gobernador y que no está siendo atendida, pues hay actores políticos quizá o funcionarios que lo van a estar ocupando. Entonces, lo que buscamos finalmente es que esto sea para bien de Jalisco. Obviamente, el subir el debate de estos temas va a favorecer el análisis, la discusión, y se tienen que quitar muchos mitos y desentrañar ahí el galimatías que algunos promotores del proyecto pues lo han promovido, pues para que a río revuelto pues unos pocos ganen. En verdad se necesita darle la claridad suficiente y bueno, pues asumir cada quien sus responsabilidades. Aquí lo interesante que esas responsabilidades pueden ser compartidas si se hace de la mano pues con todos los actores. Si solamente se cierran espacios y se atiende solo un sector muy reducido, que son los que promueven el negocio, en el caso del trasvase hacia León, pues bueno, sin duda que traerá problemas para quien son responsables de esa toma de decisiones y también finalmente a la población.
porque pues eso, hay elementos suficientes que demuestran que no es la mejor solución como lo plantean, mucho menos la única. Entonces, bueno, pues es necesario que ese debate se abra, asuman las responsabilidades. O sea, hay las condiciones, hay la documentación oficial suficiente para que esto fuera una gran alerta de parte de Jalisco de las condiciones desfavorables que tendría y la pérdida de soberanía hídrica de cara a los años siguientes y a las generaciones que vienen. Y esto es muy importante, ingeniero Juan Guillermo. Habla usted de los antecedentes para saber precisamente de dónde surge este observatorio ciudadano del agua. Lo pide el gobernador, ¿no? Eso es como un primer punto y es muy importante. Después el mismo gobernador del estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, promete, como candidato de campaña, no inundar Temacapulín. Una vez que gana, cambia completamente el discurso y dice que no depende absolutamente nada de él, pero, sin embargo, se invierte en dinero para comprar las casas de este municipio. Y es ahí donde empieza todo un problema de lucha entre los habitantes de Temacapulín, que ya tenía años antes con Emilio González Márquez, pero pareciera, por lo menos en un inicio, cuando el gobierno estatal decide crear este observatorio, pareciera que realmente le interesaba más el bienestar de los habitantes que, las cuestiones económicas, algo que no se ha visto. Ustedes han hecho 58 recomendaciones. ¿Cuáles han sido las recomendaciones más importantes o más puntuales que usted recuerda hasta el momento? Bueno, la de mayor trascendencia está en el primer bloque de 6 recomendaciones, que una de las conclusiones pues a las que se llega es que no existen las condiciones para que se realice trasvase de cuencas alguno, pues que no se realice el trasvase del Río Verde hacia el río Lerma, que es otra cuenca diferente. Están las que conciernen al área metropolitana de Guadalajara, la protección, detección, estudio de los acuíferos, las zonas de recarga, y hay una parte también que ya se manejó en el bloque del año pasado, en el tercer bloque, que corresponden a Chapala en cuanto a calidad y cantidad del agua. Ahí con el agua que está llegando a Chapala vía el Lerma, hay un problema de salud muy fuerte que no se está dimensionando. El asunto del agua no es solo que exista en cantidad, sino se tiene que vigilar la calidad, y esto no se está haciendo. Y obviamente una ciudad o un área metropolitana que depende en alrededor de un 60% del agua que viene de este lago, pues es un problema muy severo, y la atención no se está centrando en la cuestión salud, sino solo en la construcción de obras. Las obras son importantes, obviamente, pues, pero son un instrumento y una parte de un plan integral. Y un plan integral no es solo que se enuncie, sino tiene que tener esa integralidad, esas condiciones para poderle llamar integral. Porque luego muchos funcionarios son dados a decir que se está llevando a cabo una gestión integral del agua, cuando lo que se está haciendo es básicamente construir obras. Y eso no es una gestión integral. Ingeniero, habla las autoridades estatales y federales sobre la construcción de acueductos, que si bien ya hay amparos que impiden por lo menos hasta cierta medida pasar por ciertos municipios del estado, también ellos dicen que van a beneficiar finalmente a la zona metropolitana de Guadalajara. Aunque las investigaciones que han hecho usted o ustedes como observatorio, como señalan, y múltiples organismos nacionales e internacionales, es que en realidad Jalisco podría al final perder y podría realmente tener un problema en cuanto a suministro de agua en caso de que la presa decida continuar tal cual como está proyectada. Bien, pues es una cuestión simple. Yo le preguntaría al auditorio, ¿por qué le beneficia a Jalisco y al área metropolitana de Guadalajara ceder una reserva de agua de mejor calidad, pues, para su potabilización, que es el Río Verde, que se la lleven a ensuciar? Porque no la van a llevar para pasear solamente a León, que la ensucien y nos entreguen un agua con muchos metales pesados y otra serie de contaminantes que finalmente se utilizará para el consumo en el área metropolitana de Guadalajara. Oye, y la otra parte, perdón, que preguntabas, ¿por qué pone en riesgo? Imaginemos un escenario de sequía. Históricamente, a pesar de los acuerdos, de los convenios y todo, León ha retenido mucha más agua de la que le correspondería retener por el río Lerma. Entonces, en un escenario de sequía no estaría prácticamente recibiendo agua el lago de Chapala, del que dependemos en más de un 60%, y seguiremos dependiendo porque no hay mayores reservas, pues, para sustituirla. Y
una pequeña reserva que sería el Río Verde, que tendría prioridad Guanajuato por los convenios, por el proceso de obra que tiene. ¿Qué pasaría con Jalisco en esas circunstancias? Y no necesitaríamos esperar mucho tiempo, pues, o sea, es algo con unas proyecciones matemáticas, pues, que se ve venir de alguna manera. Entonces, no se está previniendo esto, se apuesta solamente a construir obras y obras de gran magnitud que ni son parte de una gestión integrada ni van a ser la solución. No significa que las presas no sigan siendo necesarias, o sea, tiene sus casos particulares y habrá que ver en función de las dimensiones. Pero el proyecto, tal y como está planteado, no le beneficia en absoluto a Jalisco, y sobre todo la otra parte que es importante aclarar, porque luego se dice es que no es agua de Jalisco o no es agua de los Altos. Bueno, partimos del principio, pues, de que esas aguas son nacionales. Claro. Pero también somos mexicanos y como mexicanos tenemos un derecho proporcional. La otra parte es que los estudios y la reserva que se genera de agua que supuestamente sobra, que también el propio decreto dice que se utilizaría siempre que no afecte derechos de terceros, cosa que no se está cumpliendo tampoco, porque en este escenario la gente del campo no tiene acceso a mayores volúmenes de agua y eso es coartar un derecho que sí se lo da a la gente que está en las ciudades. Entonces, ahí hay una afectación, no se está cumpliendo con los términos del propio decreto. Pero también se considera para ese proyecto del Zapotillo un área tributaria que incluye desde que nace el Río Verde en Zacatecas, en la partecita pequeña de San Luis Potosí, en una parte pequeña de Guanajuato, en gran parte de Aguascalientes. Pero ¿qué pasa? Baste ver las publicaciones de la Comisión Nacional del Agua de disponibilidad superficial en el Río Verde, donde nos damos cuenta que de Aguascalientes a Jalisco prácticamente no está pasando agua. O sea, la que cae proporcionalmente a su territorio se la están quedando. Entonces, cosa que Jalisco en estas condiciones no podrá hacer, porque tendrá que compartirlo con un estado, con una ciudad que su propósito es incrementar las reservas y que su motor es un negocio. O sea, no es una cuestión de una ciudad sedienta que necesita el agua o una región que le sobra agua y egoísta que no la quiere compartir, ¿no? O sea, que las condiciones que guarda la región de los Altos son más críticas que la que tiene el propio Valle de León, pero que no quiere reflejarse esa situación en la actualidad en los propios convenios que deberían modificarse, los decretos sobre todo, de disponibilidad. Entonces, la integralidad va desde la raíz, o sea, se tiene que actualizar. Esos decretos de disponibilidad de agua por la antigüedad que tienen equivale, si los similamos con una persona, con un paciente que hace casi 30 años la llevan a hacer unos análisis clínicos y lo declaran saludable, y después de todo ese tiempo le dicen, ¿te acuerdas de los estudios que te habíamos hecho? Bueno, entonces ahora te toca donar sangre. Y cuando preguntar a ese paciente cuánta sangre sería, pues bueno, unos 4 litros, ¿verdad? O sea, no pasa nada. Pero también en la actualidad, la propia autoridad que lo declaró sano hace todos esos años, lo declara enfermo, porque los acuíferos, que son el pulmón de las cuencas hídricas, están sobreexplotados. Y eso equivaldría a un cáncer de pulmón avanzado, y sin embargo se sigue declarando al paciente sano. Entonces, para hacer verdaderamente un balance de la cuenca, se tiene que contabilizar y poner en función las aguas superficiales y las subterráneas. Entonces, tan solo con ese dato que está publicado en el Diario Oficial de la Federación, que es vigente, oficial, aunque sea desproporcionado en el sentido de que no ha modificado los decretos, eso debería ser motivo suficiente para cancelar el trasvase. Tan solo esa acción. Ya no digamos los estudios de calentamiento global que se proyecta un aumento promedio en la temperatura en los Altos de 4,5 grados en las próximas décadas, ya muy cercanas, que coincide con el estudio que hizo la NASA. O sea, este primer estudio lo hizo la Universidad de Guadalajara, algunos investigadores, donde pronostican de acuerdo a mediciones, no a supuestos. O sea, es una cuestión científica en donde hay una alta probabilidad de que si no sucede cambios pues en las emisiones de contaminantes, en fin, que siga aumentando el calentamiento de la temperatura global, la zona de los Altos, que es en el momento semidesértica, o sea, tenemos la frontera del desierto en Ojuelos, pues se va a convertir en un desierto. Entonces, en esas condiciones, ¿cómo puede afrontar una transfusión tan importante de sangre o de agua hacia otra cuenca cuando no puede garantizar las necesidades básicas de sus habitantes? Entonces,
Es un problema delicado. Estamos platicando con Juan Guillermo Márquez, él es ingeniero y coordinador del Observatorio Ciudadano del Agua. Ingeniero, ante estos hechos contundentes y estos datos duros, ¿a qué cree usted que se deba, primero, el cambio de decisión del gobierno de cancelar las promesas que habían hecho hacia los habitantes de Temacapulín, después hacia prácticamente ignorar las recomendaciones de un observatorio que él mismo propuso que se creara como gobierno del estado, y ahora pues pareciera un asunto de terquedad la creación de esta presa, y tanto del gobierno federal como del gobierno estatal, cuando, como usted lo señala, lo que acabamos de escuchar, e insisto, lo que mencionan prácticamente el 100% de los investigadores o especialistas en temas del agua, es que esto finalmente no va a beneficiar ni a la población de Los Altos, ni a la zona metropolitana de Guadalajara, ni al estado de Jalisco, y al contrario, ni siquiera es recomendable por el grado de contaminación que se puede generar o por la carencia de agua, en cuanto también los acuíferos, como usted señala, pues empiecen a padecer también de esto. Bueno, despejando todas esas partes que mencionas, lo único que queda es un signo de dinero. El motor que impulsa todo esto es un negocio. O sea, es un negocio y un afán de poder. O sea, quien controle el agua de esta zona, pues controla las vidas de todo el mundo. O sea, quien no depende del agua. Entonces, eso es lo delicado. Que es una fuerza poderosa, sí. O sea, estamos hablando, por ejemplo, en el caso de la empresa española Bengoa, que está en quiebra prácticamente, como el propio gobierno mexicano pues se empeña en rescatarla de alguna manera, porque tiene, entre otras obras, 3 importantes, 2 plantas generadoras de electricidad, una con Comisión Federal, otra con Pemex, y el acueducto. Esas 3 obras suman $2,800 millones. Entonces, bueno, esas obras no es un dinero que haya aportado, sobre todo en el caso del acueducto, a Bengoa para construirlo. Es un proyecto financiado. Y eso se está financiando con recursos de todos. Está en proceso una investigación que al concluir pues va a ser de un alto impacto y nos va a explicar en buena medida por qué el gobierno de Jalisco decide defender al verdugo, que sería Bengoa, en lugar de defender los intereses de los jaliscienses. O sea, es una situación que nos debe preocupar a todos, no es una cosa menor, están los datos ahí. Existen, pues, no son alarmas supuestas, ¿no? O sea, están las condiciones ahí. Está también la pretensión, pues, de sobreestimar la capacidad de la cuenca. Muchos le llaman cuentas alegres porque son demasiado optimistas que no corresponden con una realidad. Y bueno, para comprobar esto hicimos un pequeño ejercicio. Pedimos cómo se han comportado en la cuenca, por lo menos 3 presas de las muchas que hay. Una en Aguascalientes, la Plutarco Elías Calles, en Ojuelos y Lagos, que es la del 40, y la de Elías González Chávez en Tepatitlán. Esas 3 presas, en el mejor de los casos, comparado con su capacidad de diseño, están solamente obteniendo una tercera parte del caudal que esperaban, porque esos métodos optimistas los hacen para justificar la inversión, para decir que esto es rentable y es beneficioso. Entonces, bueno, ahí está un dato y decimos, ante este escenario que es ya una realidad, lo que está sucediendo en la cuenca del Río Verde, ¿por qué va a ser diferente en el caso del Zapotillo? Es la misma cuenca, es la misma región, es histórico lo que ha sucedido, es el mismo método de cálculo optimista. Entonces, bueno, pues eso nos indica o nos refuerza, pues, todos los demás estudios que se han hecho en el sentido de que no es conveniente realizar ese trasvase, que si ese trasvase se realiza va a traer consecuencias irreversibles para el estado de Jalisco, principalmente en la región de los Altos de Jalisco. Ingeniero Juan Guillermo Márquez, coordinador del Observatorio Ciudadano del Agua, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado aquí en cabina y espero poder platicar más adelante de esto. Y pues ahí está la pregunta abierta. Ante todos estos hechos contundentes de que terminaría perjudicándose el estado de Jalisco, y no es por un asunto de egoísmo, como lo menciona el ingeniero, sino que es un asunto de datos duros de la afectación que tendría el estado de Jalisco, Los Altos, la zona metropolitana de Guadalajara, al generarse este trasvase, pues ahí queda la pregunta abierta para el gobernador. Habría que preguntarle si hay algo más que solamente el interés monetario. Vamos a una pausa y regresamos.